Hitman me sorprendió muchísimo porque desde el primer momento sentí algo muy claro. Este juego nunca te encierra en una sola solución. Las misiones están tan bien pensadas que siempre tienes varias formas de resolverlas. El juego nunca te empuja a una sola respuesta. Desde el inicio yo ya tenía esa sensación de libertad total, de que podía experimentar, intentar cosas sin dejar de sentir que estaba jugando bien. Yo había jugado Hitman antes, pero solo Blood Money. Aunque es un juegazo, no era tan intuitivo como este. Aquí sí sientes que el juego te guía, te habla, te avisa, el mundo reacciona. Eso hace que toda la experiencia sea 1000 veces más satisfactoria. Empezar sesión de yoga. Ay, yo hago eso en las mañanas. Bueno, a tocar la batería, porque este man es un duro. Por el cuidado. Es que el agente 47 fue entrenado para ser bueno en todo. Usted lo deja una semanita en el servidor de Corea y le llega Challenger. Algo que me encantó fue ver cómo evolucionó Hitman con los años. En los antiguos, si te metías a una zona prohibida, muchas veces te disparaban y ya. Era duro, frío y directo. Ahora es diferente. Los NPC te hablan, te advierten, reaccionan contigo, hay diálogos especiales, hay tensión, pero también hay tiempo para pensar. Eso hace que el mundo se sienta mucho más vivo y orgánico. Claro, también influye que era un niño cuando jugué Hitman Blood Money. Ahora lo aprecio diferente. Pero aún así, es innegable que esta versión es mucho más cómoda, más clara, más disfrutable, sin perder la esencia de lo que es Hitman: planear, pensar y ejecutar. ¿Qué? No, no los estaba escuchando, es que estaba viendo aquí la foto. Es que soy yo, tenemos el mismo corte. Lo siento, me tengo que peinar. Mira, mira, mira. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que estos están bugueados o fueron programados para estar ahí parados y joderme la misión? Hay juegos donde el sigilo es aburrido, se siente como una obligación, pero aquí no. En Hitman el sigilo está tan bien hecho que no te dan ganas de pelear. La opción de armar caos está ahí, tú puedes hacerlo, pero nunca se siente necesaria. Siempre quieres hacer la misión limpia, perfecta, inteligente. Eso es demasiado gratificante. Cuando logras una eliminación bien pensada te sientes un genio. Por ejemplo, en Japón, cuando la mejor forma de matar al objetivo es destruyendo su trasplante de corazón. Es chévere, porque el juego te da herramientas, pero depende de tu creatividad decidir qué tan loco, elegante o cruel quieres ser. Ahí es donde Hitman brilla. Listo ya, ahorita él va a ir y se va a matar literal, porque yo creo que le puse una bomba o no, le puse algo para que explotara. Le puse, en vez de gasolina, le eché así Coca-Cola y mentas. Los puedo traer con el Item Core, literal, el mejor ítem del juego. Sí, señores, la moneda, nunca puede faltar en el arsenal. Algo curioso que me pasó es que Hitman es muy descriptivo con las formas de matar. Te explica, te marca opciones, te da pistas, pero aún así yo me pierdo fácil. A veces el juego literal te dice qué hacer, ni así logro conectar los puntos. Pero eso no es problema del juego, es más mío, porque el juego sí te da las respuestas, solo que hay que prestar atención, explorar y entender la lógica de cada misión. Lo bueno es que incluso sin ser el jugador más perfecto, sin hacerlo todo 10 sobre 10, igual pude completar la historia sin frustrarme. Se siente accesible pero desafiante al mismo tiempo. Ese equilibrio es perfecto. Para comenzar, ¿cómo voy a hacer para entrar si ni siquiera me invitaron? O sea, qué vergüenza llegar sin invitación. Yo ahí no entro. Bueno, al menos hoy aprendimos algo, que si exponemos un cable estando encima del agua, pues nos vamos a morir. Entonces no lo hagan, ¿ok? Algo que valoro demasiado es que Hitman nunca se siente pesado. Hay juegos donde si fallas te frustras. Aquí, incluso cuando algo te sale mal, sigue siendo divertido. Improvisar, escapar, disfrazarte, volver a intentar, todo se siente parte de la experiencia. No hay esa sensación de ya dañé la misión. Al contrario, es como, ok, salió mal, ahora veamos cómo arreglarlo.
Eso hace que el juego se sienta vivo, dinámico, flexible. Puedes jugarlo serio, puedes jugarlo creativo o puedes jugarlo a lo loco y sigue funcionando. Primero que todo, yo porto un culo la misión. Yo quiero vestirme como un local. Lo más importante es estar siempre presentable, ¿sí? Bien vestido para la situación. Es lo que más importa siempre. ¿Este quién es? No sé quién sea, pero es que más trajes, más oportunidades de ganar. El nombre del disfraz. Disfraz de viejo pervertido. Para mí, Hitman es uno de los mejores juegos de sigilo que existen. Es versátil, intuitivo, muy bien pensado. Nunca me sentí perdido al punto de frustrarme, nunca sentí que solo había una forma de jugar. Siempre tuve esa sensación de estar en control de mis decisiones. El mundo se siente vivo, las misiones invitan a experimentar. Cuando algo sale bien, se siente increíble. Lo disfruté muchísimo y sinceramente se me pasó rapidísimo. Si te gusta pensar, planear, jugar con calma pero con intensidad, Hitman es para ti. Si no lo has probado, de verdad, dale una oportunidad. No es solo matar, es creatividad, tensión y satisfacción pura. Uy, qué puto miedo como duermen. Uf, marica. Imagínense ustedes entrar al cuarto de su papá, no sé, de un tío, de su hermano. Entrar y encontrarlo durmiendo así. Qué puto miedo. Sorprendió el mundo de la moda a principios de este año. Ojito. Este man fue el que creó la tanga narizona. Porque a veces un calvo puede pasar desapercibido. Si te gustó el análisis, suscríbete. Estoy jugando en stream todos los juegos de los que hablo aquí. Y si quieres más de Hitman, pronto tendré la segunda y tercera entrega en el canal. Recuerden dormir, hidratarse y lavarse bien el jopo. A ver, ¿qué guardan ahí? Guardan a Maduro. Ahí fue donde encerraron a Maduro.